Ingresamos de este modo a nuestro ciclo sobre los desafíos de la vida. Y los desafíos de la vida en realidad no conocen pasado menos futuro, porque lo que vivimos es el presente. Una y otra vez el Señor Jesús nos dejó enseñado que debemos ocuparnos del hoy. Y escuchamos, por supuesto, hoy en día, en los medios de comunicación, especialmente en los masivos, cuánta incertidumbre, cuánta desazón, cuánto desaliento, porque en realidad el mundo piensa de otro modo, y San Pablo nos recomienda que no tomemos como modelo a este mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no ser del mundo, eso se da cuando uno ya está en el camino, ya entró en el camino. Siempre lo recuerdo, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que el que abraza este camino, el que entró en el camino, ya es una nueva criatura. Y ser nueva criatura no es hablar de términos eufemísticos, como darle una coloratura con carácter de ternura al término, sino que es darle realmente una profundidad. Somos nuevas criaturas. El adjetivo nuevo, el sustantivo novedad, implica algo muy determinante. Al decir nuevas criaturas, es que hay un cambio veraz dentro de nosotros mismos. Y el cambio se da en el modo de pensar. Abarca distintas áreas, abarca distintas circunstancias, abarca distintas situaciones, porque somos un yo multidimensional. Como lo digo a menudo, todos tenemos áreas varias de la vida, todos los seres humanos en común. Hoy en algún momento, en el último bloque del programa, donde los invité a grabar su mensaje para ir escuchando las voces de los oyentes sobre la consigna, voy a hacer una diferencia entre la palabra hombre y la palabra ser humano, pero lo dijo para más adelante en el programa. Quiero decir, toda persona, ahora elijo este término, persona, abarca una área social, porque nos vinculamos con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Mucha gente tiene graves problemas de comunicación consigo misma, porque no se conoce. Esa es una gran falla de uno, no conocerse. Claro, cuando uno piensa superficialmente, dice, sí, yo me conozco. No creamos que nos conocemos tanto. Uno se sorprende de uno mismo, a veces. Y por eso es bueno, cuando ocurre la sorpresa, hacer una buena lectura y ver de qué manera uno puede resarcir o reivindicar algo llamado un mal gesto, un mal pensamiento, una palabra desordenada. No necesariamente es mala palabra en cuanto a guarangada, sino que a veces hay palabras que son desordenadas. Lo que la carta a los Efesios en el capítulo 5 llama palabras desedificantes. Son las que no ayudan a crecer. Por ejemplo, un comentario desubicado, la murmuración, la difamación, la calumnia. La envidia lleva al ser humano a decir palabras respecto de otros que no corresponden. Dijimos, no se envidia solamente lo material. Eso es lo primero, es verdad, el mundo lo primero que envidia es lo material. No todo el mundo se va a alegrar con el que se alegra, como lo he dicho tantas veces en retiros espirituales, en los grupos de teoterapia de la casa nuestra de formación, la Divina Misericordia. Tienen que saber con quién comparten una alegría o un logro, porque aún un logro no todo el mundo se alegra. ¿A qué se debe eso? Se debe a que la persona está todavía muy encerrada en sí misma. En general, toda persona que no se espiritualiza tiene una gran tendencia a encerrarse a sí misma, o sea, entra en un proceso involutivo.
Eso lo vamos viendo desde los niños y nos da gracia, lógicamente, en la niñez, no así en la adultez. Pero muchas veces a un niño uno ve el nene que enseguida te da el juguete porque te lo quiere dar a vos. Y si uno no se lo agarra, insisten, tienen los brazos tensos hacia adelante, ¿no? Como hay chicos que le decís, a ver, ¿me lo das? Y te dicen, no, y se lo guardan como abajo del brazo, asegurándose que el muñequito o la pelota que tienen ahí, o lo que tengan, vos no se lo toques. Es decir, ya se observa, en psicología evolutiva, estudiamos esto, cómo desde la niñez también hay rasgos de egoísmo, no para, por supuesto, no para evaluar, porque en un niño la mente es de niño, es otra área de la vida, pero sí para evaluarnos nosotros, a nosotros mismos, y darnos cuenta que desde la niñez tenemos esas cositas, que después, si uno no entra en un proceso de espiritualidad importante, todo lo humano se va enquistando en una persona, y las personas se tornan muy egoístas. Por eso dice la Escritura, allí donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿no? Porque, digo, lo podemos dar vuelta. En el contexto de donde está tu corazón, está tu tesoro. Pero todo depende de qué mire cada persona. Bíblicamente, siempre donde está tu corazón, está tu tesoro. Pero muchas veces, para mucha gente que no es así tan sentimental, que es muy mentalista, es muy intelectiva, está primero el tesoro y después el corazón. Por eso, siempre cuando explico esto de la Biblia, hago la aclaración para que no caminemos por una senda, veamos las dos sendas del ser humano, como lo aclaré el domingo pasado aquí en el programa. Hay personas que manejan todo intelectualmente y muy poco con el corazón, otras demasiado con el corazón y no utilizan la mente. Es cierto que la mente necesita recursos para movilizarse, por eso está la formación. En la formación siempre vamos a obtener recursos para sabernos manejar, porque la vida es un arte, dije hace poco tiempo aquí en el programa, y para el arte se requieren ensayos. Entonces, el egoísmo lo vamos viendo cuando una persona no entra en un proceso de transformación interior. Justamente la transformación es lo que hace que la persona vaya desprendiéndose del egoísmo. Y todos deben coincidir que cuando entraron firmemente en el camino del Señor, allí es donde empezaron a desprenderse de muchas cosas. Cosas tales como, bueno, hay una gran gama. Por ejemplo, antes te importaba mucho que todos hablen muy bien de vos. Ahora no. Si hablan bien, mejor, porque también inclinarse para el otro lado de la indiferencia tampoco es bueno. Pero si hablan mal, tampoco te llega a molestar. Es como que lo evaluás y lo dejas pasar. O lo charlás, o lo pones en oración. Hay muchos recursos. Otras personas se dan cuenta de su egoísmo porque antes, a pesar de que podían dar un consejo, no lo daban. Ahora cuando ven que lo de uno puede ser útil para que otra persona no caiga en un error, o bien para que otra persona pueda crecer, uno da el consejo. Antes no, que se arregle. Si le va bien, bien, y si no, yo pienso nada más en mí. Entonces la persona usa su idoneidad para sí misma, nunca para ayudar a los demás. Les decía en el programa del domingo pasado que uno puede dar mucho de sí y que la gente muchas veces cuando dice tal persona hace buenas obras es más porque ve el significado del pan, ¿no? El pan traducido en, mira, da de comer, el pan traducido en una obra concreta, bañó a tal persona, pero no se dan cuenta muchos, porque no han crecido en las cosas de Dios, que también es una bellísima obra saber aconsejar a una persona. Es sublime. También es una bellísima obra escuchar a una persona sin interrupción, donde la persona se va expresando
y se va desahogando. ¿Cuánta gente que yo atendí en años, después de ser escuchada, me ha dicho antes de que yo hablara, gracias por escucharme? La gente agradece ser escuchada. Lógicamente, midiendo un poco esto, porque no vaya a ser que todos los días 3 horas por teléfono, ¿entienden? Para todo hay un momento. Para las clases se habla de 45 minutos, la hora áulica. En una sesión de terapia se habla de 40-45 minutos. En una sesión de dirección espiritual hasta 1 hora y hay que cortar. Y entre una persona y otra siempre hay que despejarse un poco, porque hay cosas que las personas comparten que son muy voluminosas. Y en otros casos las cosas no son voluminosas, sin embargo las personas las hacen voluminosas. ¿Qué quiero decir con esto? En lugar de simplificar, hay personas que insuflan todo lo que tienen a su alcance. Uno lo puede ver algo como tan simple y es bueno hacérselos ver. Todo esto que vos armás un mundo es mucho más sencillo. Es así, es así, es así. Uy, pero yo no puedo. Bueno, pero tenés que hacer el ejercicio. O sea, venirme a ver para después seguir haciendo lo que vos querés no tiene sentido. Se comprende lo que digo, ¿no? Ustedes saben que mi método de dar es el planteo. Entonces, nosotros, en este ciclo de los desafíos de la vida, al decir hay que desprenderse del egoísmo, de las distintas capas que tiene el egoísmo, es muy importante a esta altura del ciclo, porque uno vive de otro modo. Y decía, el mundo en esta situación se desespera. ¿Qué va a pasar? Lo remarqué. Una persona cuando no ve un horizonte empieza a angustiarse. Para nosotros, Alfa y Omega se llama Jesucristo. Nosotros vivimos por Cristo. No porque estemos aislados, vuelvo a decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si echamos una mirada alrededor en el mundo, la gente edifica acá las cosas como si fuera a vivir toda la vida. Y al decir verdad, los años qué velozmente pasan, como dice la Escritura, pasan como un soplo, es cierto, y todos se van. Ya ven que los reyes se van, los príncipes se van, todos, no hay edad. Entonces digo, ¿por qué construir un paraíso acá cuando acá estamos de paso? ¿Qué hay que construir? Hay que ser un buen administrador. No olvidarse de esa parábola del Señor. Cada uno tiene lo que tiene, si es dado por Dios, porque Dios se lo quiere dar. Lo importante es ser buen administrador. Por eso en la parábola el Señor explica que no se le va a dar más al que menos tiene, sino que se le va a dar más al que mejor administra, que es otra cosa. Uno puede tener menos, no hablo de la miseria, ni de una pobreza extrema, hablo de una situación media. Uno puede tener algo y estar muy apegado, puede tener mucho más y no estar apegado. Y sabemos que dependemos de Dios, nuestra vida, no la podemos calcular, por eso el salmista en el 89 dice, enséñame, utiliza la traducción a calcular, pero en realidad cuando yo vi la traducción del hebreo, es enséñame a estimar mis años, más que a calcular, porque uno no puede calcularlos en base a una calculadora. Pero estimar es a apreciar cuánto vive una persona para adquirir un corazón sensato, es decir, darle a Dios de todo lo que uno pudo hacer hasta la edad que tenemos, cada día decirle, Señor, te ofrezco todo lo hermoso que he hecho por vos y por los hombres. Por los hombres será la familia, los amigos, el vecino, un compañero, compañeros varios. Es tan importante darse cuenta que muchos hacemos muchas obras y que las obras no se hacen solamente con dinero. Sabemos que es algo importante el área económica, pero también tenemos que saber
que el que verdaderamente sabe las obras que uno hace es el Señor, porque las obras de la escucha, las obras de la enseñanza, lo voy a decir en singular, la obra del consejo, la obra de la advertencia, decirle a una persona, no hagas esto. Voy a hacer algo un poquito carne, pero sin una alusión de estar en el centro de la escena. Lo comento porque me viene a la mente en este momento. Yo cuando vi hace tiempo esa economía nuestra argentina con un banco devastado, con un país sin dinero, y estaban dando 14% de interés, recuerdo que una amiga, que es una mujer inteligente, pero no sé qué le habrá fallado en ese momento, ¿no? Tenía unos departamentos y ella decidió vender 2 departamentos porque estaban dando un plazo fijo muy alto. A mí en los test psicológicos, cuando estaba en 5º año del secundario, me salían todos que tenía que ser doctor en ciencias económicas. Y yo empecé la carrera de ciencias económicas el primer año, pero me di cuenta que no era para mí eso. Yo quería las cosas de Dios, quería la teología. Pero se ve que intelectivamente me daba para eso. Por eso salía todo reflejado. Y mis mismos profesores del perito mercantil especializado que yo hice, profesor de administración de empresas, profesor de impuestos, el profesor de costos, el profesor de finanzas y todos los de contabilidad me decían, vos tenés que seguir doctorado en ciencias económicas. Y digo, bueno, pero por alguna tengo que empezar, ser contador, ser licenciado en economía o ser licenciado en administración de empresas, o podía ser 2 porque tienen muchas materias en común. Digo, perfecto, pero no me convencía. Se ve que el intelecto me daba para eso, pero a mí no me convencía. Entonces le dije a esta amiga, mira, un país que no tiene dinero, un país que está abajo de todos los países, en la época del corralito, no pueden dar estos intereses. Cuando el mundo te da el 2%, acá te están dando 14%. Es imposible. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y se lo dije a varias personas. Ni se les ocurra poner dinero en el banco. Porque dada la situación caótica, cuando el Banco Central no tiene dinero, ahí se viene todo abajo. ¿Por qué decían en los últimos años no va a haber un corralito en Argentina? Porque el Banco Central tenía dinero. Pero cuando el Banco Central está devastado, es lógico que puede pasar un corralito, pero el corralito tiene un sentido psicológico, acorrala psicológicamente, por eso hubo gente que murió, gente que perdió todo, gente que se basó en me dan, y esta amiga también le pasó eso. El banco se le quedó con el dinero de los 2 departamentos, pudo recuperar solamente el 40%, y ella es abogada, pero como había pasado por un cáncer muy fuerte y salió muy bien adelante, porque así Dios lo quiso, dijo yo no me quiero hacer mala sangre por nada más. Con lo que tengo me compraré, en ese momento eran unos $40.000, me compraré un departamento chico cerca de mi casa y listo. Lo pongo todo en el pasado. Y lo hizo así, pero otros no tuvieron esa forma de ver. Digo, también advertencia, advertir a una persona. Salgo de este campo, entonces, no solo en la economía, sino también en otras cosas. Es importante, pero claro, la advertencia, ¿a qué está ligado? La advertencia está ligada al don de la sabiduría. Una persona que sabe advertir es una persona que tiene un cierto desarrollo del don de la sabiduría. Reitero, un cierto desarrollo, y que tiene que ver con aquello a lo que se inclina. Por eso uno cuando debe ver asuntos legales, va a ver a sus letrados. Para ver asuntos económicos, va a los economistas. Para hablar de asuntos físicos, va a ver a quién, a los médicos. Hoy me mandaron un video
donde me muestran que esa pistolita que se pone adelante de la frente puede ir arruinando las neuronas de las personas. Entonces, como es un médico el que habla, yo dije, esto se lo voy a mandar a un amigo médico que es neurólogo, para que él me dé su opinión. Y él me dio su opinión, dijo que en parte lo que dice el médico no está mal, pero científicamente no se puede comprobar eso. Me dijo, es verdad que esa pistolita, en vez de ponerla en la frente para tomar la temperatura, se puede poner en la muñeca. Yo eso no lo sabía, pero digo, también él me dijo otras cosas para que no quede incompleto, ya que estoy hablando al aire. Dice, los celulares al lado de uno no tenemos que tenerlo, para dormir hay que separarlo, porque las ondas de los celulares no hacen bien, pero estamos irradiados, me dijo él, por todos lados. Con las computadoras hay radiación, con los satélites hay radiación, pero digo algo a mis oyentes, por lo menos de esta charla, ¿no? Los celulares no los tengan muy cerca cuando duermen, aléjenlos un poco, pero vienen de un hombre de ciencia y me interesaba su opinión. Quiero decir, uno va yendo hacia el lugar donde debe ir para cada cosa. Por eso el don de sabiduría tiene varias vetas y uno tiene que ir a ver a los que corresponde. Como cuando en la vida de fe yo les sugerí, siempre sepan a quienes oyen y a quienes escuchan, porque todo el mundo toca de oído en la fe. Son muy pocos los profesionales en la fe que enseñan. O sea, hay gente que enseña sin estar formada. Entonces la deducción es que enseñan. Dicen sus opiniones, lo que les parece de la Biblia, y lo dicen por radio o por televisión. Pero ¿dónde estudió esa persona? ¿Dónde se matriculó esa persona? ¿Quién examinó a esa persona? No uno. Todos los profesores que tenemos, son 75 materias, la formación académica entre filosofía y teología, para decir, vamos a dar algo bueno, como dije el otro día. Después, si es muy bueno, excelente, cada uno mejor. Pero digo, uno también tiene que saber en esta área de la vida de fe a quién escucha verdaderamente. Por eso, esto es ayudarlos simplemente a abrir un poco la mente en medio de los desafíos de la vida. Nosotros, al estar en el camino, Jesucristo es siempre nuestra alfa y omega, repito hoy en el programa, es principio y fin nuestro. Nosotros vivimos para Dios. Si vivimos, vivimos para el Señor, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, y si morimos, morimos para Él, porque los cristianos somos los más conscientes que nos vamos a morir, pero también entendemos que la muerte es un accidente, que la muerte no es definitiva. Si no es definitiva, no es sustancial. La muerte es accidental. Lo que es sustancial es la resurrección. Eso lo vamos a ver dentro de poco. Voy a repasar en el bloque sobre los grados de oración, que estamos viendo la oración que espera, qué significa la esperanza cristiana. Todos esperamos en el encuentro con el Señor y la vida eterna. Así vivimos desde la tierra. Es por eso que Él es nuestro horizonte. Es por eso que el Espíritu Santo es quien nos está renovando interiormente. Y acá, cada una de las personas que me está escuchando en el programa puede evaluar en este momento si realmente está en el camino o todavía le falta pasar el otro pie para dentro del camino. Lo digo figurativamente, ¿no? Es decir, Romanos 12:2 dice, no tomen como modelo este mundo, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad. Es decir, ahí está la transformación, formándose. Esta formación interdisciplinaria, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Entonces, somos transformados de gloria en gloria. Por algo les dije en el programa pasado que la segunda carta a los Corintios 3:18 dice que somos transformados a su propia imagen por la acción del Espíritu. Entonces, Jesucristo es el hombre nuevo. Nosotros estamos viviendo esta realidad, la realidad de que Él es el modelo y la meta, alfa y omega, para nuestra humanización.
Ser santos significa esto, estar consagrados al proceso de cambio. Repito, estar consagrados al proceso de cambio. Esta puede ser una gran oportunidad para muchísima gente, la situación actual mundial, para empezar a hacer cambios. O sea, pueden sacar lo bueno de este momento, por así decirlo, de volver a Dios. Se dicen que hay estadísticas muy grandes que muchísima gente en estos tiempos de pandemia se está volcando fuertemente a Dios. Qué bueno, yo le pido al Señor y a la Virgen también diariamente en el rosario que todos nos volquemos más a Dios y que los que estamos volcados cada día más a Dios, que todos los hombres volvamos más a Dios. Hay que saber aprovechar este momento porque estamos años en la tierra, no para siempre, vuelvo a decir. Y San Pablo justamente utiliza mucho el término agios. Agios del griego quiere decir santos, a los que se han iniciado en este proceso que hoy podemos llamar metamorfósico. O sea, es un proceso de transformación, porque uno va viviendo de otra manera, uno la mirada ya la tiene anclada en Jesucristo. Dios se está manifestando cada día, nos da aire, nos da agua, nos da sol, hace que la tierra produzca sus frutos. Dios constantemente se está manifestando. Entonces, digo, por ejemplo, en la carta a los Romanos 1:7, San Pablo dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados para ser santos, ahí es donde usa el término agios, pero también lo vemos el término en primera carta a los Corintios 1:2, cuando él dice, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. También las cartas a los Efesios y a los Colosenses están dirigidas a los santos, agios. Qué importante es tener en cuenta esto. Filipenses también, si mal no recuerdo. A todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, es algo muy importante darse cuenta que este camino es camino de santidad. Claro, mucha gente cuando escucha camino de santidad, pero yo no voy a ser santo. Claro, uno tiene imágenes en el cerebro. Es como la imagen de Dios. Empecemos por el 3 veces santo, santo, santo. La gente tiene una imagen, si uno tiene una imagen de un Dios que castiga, de un Dios que inculpa, de un Dios que enjuicia, va a mirar siempre para otro lado y se va a tratar de esquivar de ponerse en la presencia de Dios y desnudarse interiormente. Este soy yo, Señor. En cambio, la persona que empieza a tener una cierta experiencia religiosa, o sea, de Dios, en su vida personal, tiene un encuentro de amor con Cristo, esa imagen de Dios no la tiene. Pero no la tiene porque, como lo digo muy a menudo, Jesucristo, el Señor, que es Dios hecho hombre, jamás dijo que el Padre es enjuiciador, que es inculpador, sino que dijo que da cosas buenas. La Biblia está plagada del atributo misericordioso, como lo enseñé en el programa de la Divina Misericordia, ese domingo después de Pascua, que está en mi canal de YouTube, donde uno puede escuchar también el desarrollo sobre la misericordia de Dios. Digo, del mismo modo, en cuanto a la santidad personal de cada uno, si uno cree que no puede llegar a ser santo, es porque no sabe dónde está parado. No santo como, porque uno no es copia de nadie. Fíjense que los modelos de santidad son vastos, es decir, hay una cantidad tan grande de santos, casados, solteros, viudos, separados, ¿no? O sea, los santos son sacerdotes, hay monjas, hay religiosas. Cuando digo monjas me refiero de clausura, monjes también. Son modelos totalmente distintos. No hay un modelo. No podríamos situar la mirada nunca en ser como alguien, sino como Cristo. Y Cristo nos ofrece este camino, que es el camino de la santidad. Y cuando uno dice, pero yo estoy en el camino de la santidad, exacto.
¿Qué otro camino? El que ofrece Jesús, 3 veces santo, es solo el camino de la santidad. Por eso, y con esto cierro el bloque de hoy, el camino de la santidad consiste en desear seguir a Jesucristo, pero tal como Él lo propone, como dice el Evangelio de hoy de Mateo, tal como Él lo propone. El discípulo es discípulo si lleva a cabo lo que el Divino Maestro nos ofrece, que es mucho más simple, es mucho más descomprimido de lo que cualquiera puede imaginar. El santo hace de las cosas ordinarias una cosa extraordinaria. No quiere copiar a nadie, es Él en Cristo, y eso es bellísimo, es un proceso de desnudez. No es nada difícil. Esto se simplifica, y a medida que uno se simplifica, se hace más humilde frente a Dios. Vuelvo a decir, no pasemos por el análisis de cómo te ven los demás, porque cada uno te ve como quiere verte. Primero la persona tiene que empezar por recorrer su propia historia, para hablar de otra y decir si es humilde o no es humilde. Esto es algo ineludible. Por eso, como decía Epícteto, este filósofo romano del siglo II, todo es según vos lo ves. Y es cierto, es cierto. Van a ver que distintas personas de distintos núcleos van a ver a esa misma persona de otra manera. No van a opinar todos igual, porque cada uno opina desde lo que tiene en la mente y en el corazón, y hay que estar muy transformado interiormente para opinar bien de una persona. En general no es lo que sale el fruto del egoísmo, por eso esas palabras, esas actitudes y bueno, y esos amanes, ¿no es cierto? Bueno, hemos llegado entonces al final de este bloque de hoy. Los dejo con este pensamiento, sabiendo que quien nos sostiene es el mismo Cristo que es amor. Dios es amor.